La charla de hoy, la clase de hoy la voy a llamar Hagamos Cuentas, porque inicia con eso, con un momento en el que Jesús y específicamente Pedro tienen una discusión sobre números, sobre cuentas, y está ahí en Mateo el capítulo 18, lo leo en favor de todos, del versículo 21 en adelante, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sí? Bueno, interesante pregunta. Uno debería tener una especie de llavero o un abaco, ¿cierto? Y cuando alguien lo ofende, uno decir: va una, viejito, ¿cierto? Va una, ¿sí? ¿Saben el caso el tipo pasaba siempre, había un ancianito en una silla, y pasaba una persona distraída, pero parece que era un violento, y el perrito le ladraba y lo asustaba. La primera vez él iba pasando tranquilo, y pasó el perrito, y le pegó, que gritó, y el tipo tenía un abaco de esos, y le dijo: va una, perrito. Y le apuntó, se lo olvidó, y volvió a pasar unos días después, y el perro volvió a salir, y qué susto tan tremendo, le dijo: van 2. A la tercera vez sale el perrito también y lo va a morder, y qué grito tan tremendo, y le dice: van 3, perritos. Sacó una pistola y mató al perrito. El dueño, el viejito, que nunca hizo nada cuando lo asustó, nunca, ahora sí alega, ¿no? Y le dice: ¿qué? ¿Usted cómo se le ocurre, asesino? Mató a mi perrito. Y el tipo lo único que le dijo fue: va una, viejito. Parece que hasta ahí hubo la discusión, ¿no? Aquí está preguntando Pedro eso: Señor, yo tengo un abaco donde tengo los punticos ahí, ¿cuántas dedos? Dios, no será hasta 7, o sea que durante una semana me la dedicó, ¿cierto? Perdonar hasta 7 veces. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? 490 veces. Entonces el abaco es más grande. Entonces ya no tenemos un abaco, sino un rosario, ¿cierto? Para llevarle la cuenta a nuestros hermanos. Por lo cual el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, por eso se llama Hagamos Cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Tremendo, pero no tenemos ni idea cuánto será eso, pero ahorita hacemos cuentas, ¿cierto? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, o sea, venderlo a él como esclavo, y a su mujer también, e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, mira lo que le dice, lo mismo que él dijo al otro: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el señor, le dijo: siervo malvado, venga para acá, venga, que no es para eso. Sí, lo llamó: venga. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Recuerdas cómo empezó la charla? Pedro es una maravilla, porque Pedro es sumamente imprudente, duro para entender, ¿cierto? Duro de matar. Pedro es complicado, ¿cierto? Entonces, pero me fascina porque Pedro se parece más a mí. Esos en la escritura que son como tan perfectos. A mí me cae un poquito mal José y Daniel, o sea, no, de verdad, o sea, uno como que lo dice: no, esos manes, que hola, es que no fallan nunca, todo bien, todo, pero no cometen errores jamás, nunca. Y la esposa de Potifar, y él sale corriendo: ¡qué elegancia! Oiga, es que Pedro es como uno, Pedro es imprudente, dice cosas que no debía decir, le toca andar pidiendo perdón porque ofende, negó al Señor, o sea, se parece más a nosotros. Él pregunta, dice: ¿y uno tiene que perdonar que lo ofendan hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7, yo te diría 490 veces. ¿En cuánto tiempo? Y luego le narra una historia que habla de un rey que perdona una inmensa deuda. Y al empezar a narrar dice: porque el reino de los cielos es como un rey. Entonces, ¿quién es ese rey del reino de los cielos? Está hablando de Dios. Y las magnitudes nos hacen entender
La pregunta inicial es hasta 7. Jesús dice, no, hasta 7 por 70 por 7, 490. Pero mira el ejemplo de lo que hace el Señor, esto para que analicemos un poco. Un talento escritural son 42 kilogramos de oro. 42 kilogramos a precio aproximado actual a $61.500. Eso es dólares, el kilo. $61.500 el kilo de oro. Entonces, los 42 kilogramos por $61.500 son $2.583.000. Pero fueron 10.000 talentos de esos, lo que da una cifra de $25.830 millones de dólares. Es claro que o hay algún problema en la traducción, de que tal vez no era 10.000, sino 10 veces, ¿cierto? A veces el manejo de los números en las traducciones no son tan exactos, pero también se ve que la intención de Jesús simplemente es decir cualquier cifra, pero una cifra exorbitante que quede claro que es impagable y es imperdonable. Él lo que quiere hacer es un contraste entre lo que debía el primer siervo, aproximadamente $25.830 millones de dólares, la deuda externa de quién sabe cuántos países, ¿no? Y lo quiere hacer en un claro contraste con el otro que le debía 100 denarios, aproximadamente un denario $2, o sea, el tipo le debía $200. Es plata. No, o sea, uno para rebajar los $200, hoy casi 800.000 pesitos, hacen falta. 800.000 pesitos, casi un salario mínimo, eso a uno lo descuadran los $200. Pero espere, es que le acaban de perdonar 25.830 millones, o sea, tiene volumen, perdóneme, por no decir otra cosa más santandereana y más justa, ¿no? Más justa que otro día que no estemos grabando la puedo decir, pero también, también, ¿cierto? O sea, ¿cómo que le acaban de perdonar 25.830 millones de dólares y el tipo casi ahorca al otro por $200? ¿Cuál es la intención de Jesús cuando empieza diciendo, porque el reino de los cielos está dejando muy en claro lo que voy a llamar el punto cero, el sine qua non, la base y el fundamento del tema del perdón? El tema del perdón tiene como estrato principal, como soporte principal este concepto. Por favor, que nunca se olvide. Caramba, que por mucho que yo tenga que perdonar a alguien, ¿cierto? Nunca te olvides que a ti se te ha perdonado errores mayores, fallas mayores, deudas mayores. Merecíamos ir a condenación y el Señor ha traído a nuestras almas a salvación y hemos pasado de muerte a vida eterna y ninguno de nosotros la merecíamos y vamos a estar bendecidos y premiados no un día, ni 7 días, ni 490 días, ni siquiera 25.830 millones de días, sino una eternidad. Vamos a ser premiados porque fuimos hechos merecedores de esa vida eterna por el perdón que Dios nos dio, no por las joyitas que son, por el perdón que Dios nos dio. Entonces, ese sea el punto cero. Pero además de ese punto cero, como estoy votado, voy a darle, además de esas 3 razones muy importantes para perdonar, 3 importantísimas razones por las cuales debemos perdonar. La primera de ellas, cada uno tiene una narración en la Escritura, está en Mateo capítulo 5, verso 43. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. ¿Te imaginas Jesús? Nosotros ya lo habíamos leído, pero la primera vez que Jesús dice eso y la gente está oyendo, la gente, oye, yo como que me equivoqué de reunión, ¿cierto? ¿Cierto? La persona para disimular, ¿estos alcohólicos anónimos? No, ¿cierto? Esto es lo del multinivel tal, ¿cierto? Esto es lo del partido tal, sí, para disimular, porque es muy fuerte lo que Jesús está diciendo. Y continúa diciendo más, como si fuera poco. En el siguiente versículo, en el 45, dice, el centro de la cosa dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los incrédulos? Nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la primera razón es que cuando nos ejercitamos, porque eso no es fácil, eso no es la primera que uno perdona, eso no lleva tiempo y lleva uno
doblegar su servir delante de Dios, trato de Dios, llenura del Espíritu Santo. Eso Señor lo tiene uno que masticar varias veces para que uno medio aprenda, ¿verdad? Y luego con el tiempo uno medio perdona, ¿cierto? Y ya 10 años después de que el Señor lo tiene uno en una disciplina tremenda, uno le dice, listo, le perdono que no me saludó hace 15 años. Sí, ya, uno va creciendo en la capacidad de perdonar, uno va creciendo. Eso no es fácil. Pero lo interesante es que es un rasgo. Miren el primer ejemplo. ¿Quién era el rey ese que perdonó ese montón? ¿Quién era? Dios mismo. Y entonces, si es un rasgo que tiene nuestro papá, es un rasgo que nosotros como hijos de Él debemos heredar. ¿Recuerdas a Jesús en la cruz? Jesús en la cruz no estaba preocupado porque le dolía, no estaba preocupado. Y ese fue el que me dio. Ese cuando me descuidé me cascó. Tómale la foto bien. ¿Sí? Sí, hubiera dicho, ¿cierto? Miguel, el ángel Miguel, no, le dicen Miguel porque es el ángel de Cofea. Miguel, márqueme ese, ¿sí? Se lo tengo listo ahí para el caldero, ¿cierto? Eso he de volver. ¿Sabes qué le preocupó a Jesús? Y ahora estos, tras de que están tan llevados, ahora se echaron encima mi homicidio. Y le dice, Padre, por favor, no se los apunte. Este ignórelo. Por favor, perdónelos. Hay un soldado romano que lo oyó decir eso. Y el soldado romano, ¿sabes qué dijo? Escuche, ¿qué dijo? ¿Alguien recuerda? El soldado romano que estaba ahí oyó que Jesús dijo eso y dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque al que conozco con capacidad de perdonar así, es a Dios. Y si este tiene capacidad de perdonar, tiene que ser Hijo de Dios. Cuando creemos en Cristo nos da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hechos hijos de Dios? Tenemos los rasgos de nuestro Padre. Y un rasgo sin igual de nuestro Padre, único, admirable, que nadie más tiene y que todos admiramos, es el rasgo de perdonar. Y entonces nosotros vamos a heredar de nuestro Padre ese rasgo maravilloso porque eso nos convierte en hijos de nuestro Padre Celestial. La razón número 1, porque perdonar hace que seamos verdaderos hijos de Dios. La razón número 2, Romanos 12, 17 al 21. Mire lo que dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Se refiere a todas las personas, ¿no? Mujeres también. Estad en paz con todos los hombres. Más difícil, pero también se incluye ahí. Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, lo que Jesús había dicho, dale. Pero dale de comer. Si tuviera sed, dale, pero de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Resulta que nosotros somos enviados por Dios no para ser multiplicadores del mal y entrar en ese juego de pagar el mal por mal, porque ese juego es el que tiene a nuestra sociedad como está. Nos hizo un mal y nosotros ahora estamos buscando la manera de tener el poder para hacerle el mal a esos, y cuando ellos nos quiten a nosotros le hacen mal a los de acá y nosotros después tenemos el turno de hacerles mal a los de allá. Ese juego infinito del infierno que nos lleva a la destrucción y al odio entre nosotros mismos. Sí, se acabó la secuencia de que te hago mal y luego recibo mal, y estamos cambiando la historia de la humanidad porque estamos moviéndonos en el sentido contrario de esa espiral negativo, pagando bien por mal. Entonces aparece de nuevo eso de no pagar mal por mal en 1 Tesalonicenses 5:15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Vuelve a decir que no debemos pagar mal por mal, pero en 1 Tesalonicenses ya nos explican cuál es el beneficio para mí. Está diciendo que para estar siempre gozoso, tenemos que ser capaces de salir de esa decadencia de pagar mal por mal. La única manera de estar siempre gozoso es no estar lleno de ira y de ardor y esperando siempre que la otra persona reciba el mal porque me hizo mal. Entonces, la segunda razón por la que debemos perdonar, la primera es para ser hijos de Dios. La segunda es para cuidar mi salud emocional también. Para poder estar siempre gozoso, tengo que ser una persona que me ejercito en el perdón. Es un ejercicio el perdón. Al principio te va a costar muchísimo, créeme. La primera vez que te atrevas a perdonar algo, Dios mío, te va a doler en el alma. Y luego aprendes, y luego aprendes, y luego aprendes. Y cada vez, mientras más aprendes a ser un perdonador, escúchame, más eres hijo de Dios. Y más gozoso estás.
hasta la cara cambia, te vuelves un perdonador y se te nota hasta en tu salud emocional lo perdonador que eres. Es importante perdonar para eso. La tercera razón también se basa en una historia que ocurre en Marcos capítulo 11. Marcos 11, Jesús fue a Jerusalén y luego nos dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, escúchame, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y los discípulos oyeron que él dijo eso. Y luego dice, y pasando por la mañana, al siguiente día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La que Jesús le dijo, nunca más produzca fruto. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se le ve, qué chiripa. O sea, todavía, ya es el último semana del Señor Jesús y todavía no está acostumbrado a los milagros de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe. Dijo, le está diciendo, esto fue una demostración que les hice a ustedes del poder de la fe. Eso es lo que está diciendo Jesús, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es una clase tremenda sobre la fe, y los cristianos amamos la fe y queremos crecer en fe, y sabemos lo importante que es la fe y todo lo que se puede lograr con la fe. Continúa diciendo, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ay, eso merece un amén, ¿cierto? Todo lo que pidiera, mire es que lo que acaba de decir el Señor, todo lo que pidamos orando, todo lo que pidamos, yo no sabía, saco la listica de una vez, ¿cómo así? Todo lo que pidamos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es un compromiso grande que Dios ha hecho y una demostración clara de lo que hace la fe y lo que hace la oración. Y usted lo cree, y los cristianos creemos mucho en eso. Hasta ahí vamos bien, pero Jesús continúa hablando. Esto es el versículo 24. Continúa hablando Jesús y en el 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús lo había dicho también en el Sermón del Monte, en la oración del Padre Nuestro. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tremendo. Entonces, mira este esquemita que dice, yo sé que nos va a edificar mucho. Entienda esto. El versículo que dice que uno orando pide todo, implica que somos un vaso, tú eres un vaso, un recipiente, y Dios quiere bendecirte. ¿Ya? ¿Crees eso? Dios tiene contigo la mejor intención, quiere bendecirte sobremanera. Porque el Señor cuando habla de que nos quiere dar todo lo que pidamos, nos habla de perdón. Porque al igual que usted, cuando Dios va a llenar un vaso, primero ¿qué hace? Primero lo limpia. Eso es por higiene, ¿cierto? Más ahora, ¿no? Con todo tener cuidado. Entonces el Señor, para poder llenar ese vaso, tiene que limpiarlo. ¿Está claro? Escúchame, Dios quiere bendecirte, pero estamos contaminados. ¿Y de qué estaremos contaminados? De pecado. Sí, con el tapabocas no veo quién lo está diciendo, pero sé que todo lo estamos diciendo. Estamos contaminados de pecado. Y entonces para el Señor poder llenarnos de su bendición, ¿qué tiene que hacer? Limpiarnos del pecado. Claro que sí. ¿Ya? ¿Eso está claro? ¿Lo entiendes? Nos tiene que limpiar del pecado para bendecirnos. ¿Lo tienen claro? Ah, bueno. Y cuando nos va a limpiar, ¿qué mira el Señor para perdonarnos a nosotros? Mira que tú hayas perdonado a alguien que te ofendió. Mira el requisito. Entonces, para yo poder ser bendecido, tengo que ser perdonado. Pero para ser perdonado, tengo que haber perdonado a alguien. ¿Ya vamos bien hasta ahí? ¿Estoy diciendo algo que no está en la Escritura o está todo en orden, cierto? Ahora, mira. ¿Y entonces cuál es el requisito para que yo perdone a alguien? ¿Cuál será? Pues que alguien me ha ofendido. Y no, ¿cómo lo perdono? Atención a la mecánica del cielo, a la mecánica espiritual, a la mecánica de Dios. Atención, atención. Cuando Dios permite que alguien te ofenda, ¿qué está tramando Dios? ¿Cuál es la intención última de Dios cuando permite que alguien te ofenda? Te quiere bendecir. Y para poder, pero no te puede bendecir si no estás limpio.
No te puedes limpiar si tú no has limpiado a otro sus faltas. Y no le puedes limpiar las faltas a otro si no ha cometido una falta contigo. Entonces acabamos de entender, aparecieron las llaves, lo que dice Jesús en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados, que significa dichosos, doblemente dichosos, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, o sea, me buscaron la caída, me movieron la silla, me hicieron el cajón y digan toda clase de mal contra vosotros. Bueno, siempre y cuando sea mintiendo, porque si es verdad que usted es toda esa porquería, pues ahí el que tiene que arrepentirse de usted. Pero le dijeron un montón de cosas que no eran ciertas. Y luego nos dice que cuando nos ofendan de esa manera, primero nos dice que doblemente felices. Y luego dice, cuando usted lo ofendan, gócese y alégrese. ¿Quién se alegra cuando lo ofenden? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Porque ahí dice el Señor Jesucristo con su propia boca, que nos alegremos cuando alguien nos ofende de alguna manera, nos alegremos. Pero nos da una razón, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y galardón significa premio o significa recompensa. ¿Y por qué cuando alguien me ofende se me agranda la recompensa? Yo quisiera saber, explíqueme. Porque hay una ecuación celestial que aprendimos hoy. Que el Señor, para poderme bendecir, primero me tiene que limpiar. Pero para poderme perdonar, primero mira si yo perdoné a otro. Pero que para que yo pueda perdonar a otro, ese otro tiene que haberme ofendido. Señor, por favor, envía a alguien que me ofenda. Yo no sé usted, pero yo después de esta ecuación, de esto que aprendimos aquí, yo le diría, ay, oféndame, por favor, ¿quién me haga el favor y me ofende? ¿Por qué? Que alguien me haga el favor y me ofenda. ¿Por qué? Porque es que ya tendré algo que perdonarle a alguien que me ha ofendido. Y si perdono a otro, Dios me perdona. Y si Dios me está limpiando es por una sencilla razón. Porque me quiere bendecir. De nada te sirve ser una persona llena de fe. Tu fe está siendo inhabilitada por tu falta de perdón. Gracias, Señor. Ahora entiendo por qué dice que orad por los que nos ultrajan. Que nos gocemos por los que nos insultan. Que bendigamos a los que nos maldicen. Porque cuando alguien me ofende yo puedo decirle, usted no sabe el favor que me ha hecho. Entonces ahora cuando alguien nos ofenda no le decimos, usted no sabe quién soy yo. No, le decimos es, usted no sabe el favor que me ha hecho al ofenderme. Y le podemos decir, ¿sabes por qué? Porque ahora te puedo perdonar. Y la persona va a decir, este se volvió loco. Y usted le va a decir, no, me volví hijo de Dios. Pero por dentro habrá un soldado romano de él diciéndole, este como que de verdad es hijo de Dios. Este es un escenario de fricción. Estamos tan cerca, nos amamos tanto, tenemos el corazón abierto el uno al otro, tenemos los sentimientos a flor de piel, por eso nos ofendemos fácil. Qué bueno. Porque nos ofendemos fácil, pero nos perdonamos más fácil. Esa es la diferencia. No que nunca nos ofendemos, sino que siempre nos perdonamos. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.